Era enero de 1916 y la sociedad chilena se asombraba frente a un fallo histórico del Poder Judicial. Corina Rojas, quien tenía cerca de 21 años, fue la primera mujer del país en ser sentenciada a pena de muerte. Esto tras ser declarada culpable como autora intelectual del parricidio de su marido David Díaz Muñoz, quien casi la doblaba en edad. Más de un siglo después, su historia revive con el libro Corina, gracias a la investigación y recreación literaria en manos de su propia bisnieta, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz Muñoz. En el año 2020, yo estando en mis funciones, veo una noticia del Poder Judicial donde aparece una nota sobre la primera mujer condenada a muerte en nuestro país en el año 1916. Y ella se señalaba el nombre, Corina Rojas González, que había planificado la muerte de su marido, David Díaz Muñoz Madrid. Y empiezo a recibir una serie de llamados de parientes, de primos, de tíos, y me señalan que efectivamente ella había sido mi bisabuela. Ya una historia que no era conocida por todos los miembros de mi familia. Y ahí empiezo a elaborar este proyecto de libro, que obviamente tiene la mitad de un aspecto histórico, de datos ciertos, y también parte de ficción. Díaz murió acuchillado en su cama tras una fiesta en su hogar. La primera persona en ser detenida fue el profesor de piano alemán de Corina Rojas, Jorge Sanz, después de que en su casa se encontraran cartas de amor con su alumna. El fallo judicial estableció que la mujer planeó el crimen junto a él, aplicando un embrujo, el que no funcionó, por lo que posteriormente le pidió a una llamada bruja, Rosa Cisternas, el dato de un sicario. Su nombre era Alberto Duarte, apodado El Saco de Luche, quien efectivamente cometió el crimen por una remuneración de 500 pesos de la época. El caso fue de gran connotación pública y mediática, siendo conocido por el nombre de la calle en donde vivía el matrimonio, Lord Cochrane. Ella fue condenada por la sociedad mucho antes que el juez de la época. De hecho, se describe en los libros de la época a ella físicamente. Una mujer regordeta, que cuando caminaba ningún hombre podía dejar de mirarla, bien coqueta. En cambio a él se le define por sus roles como hombre en la sociedad. Un exitoso empresario, terrateniente, excelente padre. Ahora hay una política de género. Quizás, si ella hubiera sido condenada hoy día, se habría obviamente considerado su irreprochable conducta anterior y también toda su historia de vida, lo que ella vivió, lo que ella sufrió siendo una niña casada con un hombre mucho mayor, el que también la engañaba. El juez del crimen que indagó el caso, Arturo Lais, procesó a Corina Rojas como autora intelectual de parricidio, al sicario por homicidio calificado por remuneración y premeditación conocida y al amante de la mujer en calidad de cómplice. Los dos primeros fueron condenados a pena de muerte. La resolución fue apelada y finalmente Corina fue indultada el 19 de noviembre de 1918 por el presidente de la época, Juan Luis Sanfuentes, librándose así del pelotón de fusilamiento y quedando con cadena perpetua. Para su investigación, la jueza Díaz Muñoz recopiló documentos, principalmente del Archivo Nacional Histórico, lo que permitió, un siglo después, recrear de manera muy realista los hechos y este fallo histórico del sistema judicial chileno. Se produce acá una dicotomía bastante grande, en el sentido de que yo muchas veces, como jueza garantía, he visitado el lugar donde cumplió la condena Corina. Eso es algo fuerte, es algo impresionante, pensar que mi bisabuela estuvo recluida en los mismos centros que yo visito como jueza de garantía. Tanto revuelo causó el caso en la época, que por ejemplo la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreras de Valdivia enviaron cartas al Consejo de Estado pidiendo el indulto de la mujer. La historia de Corina Rojas está plasmada en una cueca anónima, en el primer largometraje producido en nuestro país, y ahora en el libro de su bisnieta, la jueza Andrea Díaz Muñoz.